y uno de biomoléculas, para que los puedan observar. Ahí se los asigné. Al completar la vista de los 5 videos, eso les va a dar un punto neto por observarlos y lógicamente responder las preguntas que están ahí, ¿verdad? Y lógicamente eso les va a servir también para estudiar para el examen. Entonces, vamos a ver aquí. Ingeniero, disculpe, ¿podría colocarnos en el chat, por favor? En teoría ya están, perdón, que si puedo poner en el chat qué cosa, Kender. Sí, el link, el de Ed Conde. Bueno, en teoría ya deberían de estar agregados. Bueno, en teoría ya está. Aquí está, mira el segundo. Estás agregado con Kamei Kender 03@gmail. La mayoría se registró con su cuenta de Google, entonces automáticamente entran a Edpuzzle, ¿verdad? Que tienen el grupo funcional OH, ¿verdad? OH. Entonces algunos pueden presentar solo un OH, otros pueden presentar 2 o hasta 3, 4 OHs, que esos son polialcoholes. Entonces aquí hay alguna, por ejemplo, al metanol se le denomina alcohol de la madera, porque se obtiene por destilación seca de la madera. Tiene varios usos como disolvente y combustible también. Uno de los peligros que tiene es que es muy venenoso y puede producir ceguera cuando se ingieren en pequeñas, incluso en pequeñas cantidades. Ahora una dosis de 30 mililitros puede ser muy peligrosa, entonces hay que tener cuidado con el metanol. A nivel del metabolismo, este se va a transformar en formaldehído, que es el aldehído más simple, ¿verdad? Y también puede convertirse en ácido fórmico, que este último impide el transporte de oxígeno a la sangre, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el metanol. En el caso del etanol, una de las más comunes es por fermentación, la fermentación alcohólica de azúcares principalmente. La fermentación, como dice aquí, se inhibe al producirse un 15% de alcohol, ¿verdad? Entonces, por eso es que una fermentación no va a ser 100% alcohol, ¿verdad? Al llegar a un 15% de alcohol en una fermentación, ahí se inhibe y ya se mueren los microorganismos que están haciendo la fermentación, ¿verdad? Entonces, por eso es que no puede llegar a más de un 15%. Digamos, para cuando van a conseguirse licores, es necesaria la destilación, ¿verdad? Por eso es que hay alcohol a un 95%, ¿verdad? Hasta un 95%, porque ese es destilado. Ya se le quitó lo demás, se le quitó el agua, otros compuestos, y casi que se quedó el puro alcohol, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión ahí que tiene importancia. El etanol también es venenoso, ¿verdad? Es venenoso y puede producir muerte en altas concentraciones. También muchas veces se utiliza como un antídoto contra el envenenamiento por el mismo etanol o por otro tipo de alcohol, ¿verdad? En el caso del isopropanol, muchas veces se emplea como anticongelante, también un disolvente, un limpiador y un deshidratante, ¿verdad? Tiene muchos usos, incluso tiene una mejor función antiséptica que el propio etanol, ¿verdad? Entonces también es un producto muy tóxico. El etilenglicol, hubo un químico que lo nombró de esta manera, este químico Wurtz, y lo descubrió en 1855 y notó un cierto sabor dulce en este alcohol, ¿verdad? Principalmente su uso se da como disolvente y también como anticongelante.
Es uno de los principales usos que se le da al etilenglicol. Si se dan cuenta, todos los alcoholes son tóxicos al ingerirlos, ¿verdad? En una pequeña o mayor dosis, ¿verdad? Sobre la nomenclatura ya hemos hablado principalmente que va a llevar a terminación OL. Es importante que se coloque el número de la localización del OH y siempre debe ser el número más pequeño, ¿verdad? Por eso siempre hay que empezar a nombrar cuando el alcohol es el prioritario en el lado donde está el OH, ¿verdad? También pueden utilizarse nombres que no sean sistemáticos, ¿verdad? De la UPAC. En alcoholes simples es fácil, ¿verdad? Utilizarlo. Por ejemplo, cuando yo tengo ¿cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama este compuesto, jóvenes? Metano. ¿Será que se llama metano? Metanol. Este es el metano. Este es el metanol, ¿verdad? Este es el metanol. Pero también hay una forma, como dice aquí, no sistemática para nombrarlos. Entonces, siempre cuando usamos un nombre común o trivial, van a encontrar ustedes, siempre vamos a poner alcohol, la palabra alcohol al inicio. La raíz de cuántos carbonos tiene es de 1, met, y la terminación ílico, ¿verdad? Metílico. Alcohol metílico. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre de IUPAC? Etanol. 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 ¿Y su nombre común? Alcohol etílico. Alcohol etílico, ¿verdad? Porque es la terminación ílico, ¿verdad? Alcohol. Entonces, se pueden utilizar nombres no sistemáticos, ¿verdad? En alcoholes simples es más fácil identificarlo, ¿verdad? Identificarlo. Eso es cuando es una función principal. Cuando es una función secundaria, el OH es utilizando aquella tabla que ya vimos en su momento, ¿verdad? Si tiene más de un OH como una función secundaria o como sustituyente, pueden usarse dihidroxi, trihidroxi, tetrahidroxi, así, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aquí hay una serie de 9 compuestos donde se nombran. Por ejemplo, vean aquí, una característica es de que el alcohol también tiene un doble enlace. Entonces, aquí se dice 3 butén, o sea, tiene 4 carbonos. Y me está diciendo que con el tercer carbono va a presentar un doble enlace, ¿verdad? Entonces, el carbono número 1, 2 y 3. También la posición del OH. Igual aquí, miren, este es un alcohol cíclico, entonces este es un ciclo hexen. En realidad, el carbono, donde está el OH, miren, este es el carbono número 1, por eso se llama 1-ol. Y ahora el doble enlace está en el carbono número 2, por eso se llama. El carbono número 1 sería entonces sería 1, 2, 3, 4. 4 metil, 2 ciclo hexen, 1-ol. Por ejemplo, 3 ciclopentenol, carbono número 1, donde está el OH, 2 y 3. ¿Qué problema hay con este? Es que aquí debería de ser 2, ¿verdad? Está en el número 2. 2 ciclopentenol. Lógicamente el OH va a estar siempre en el carbono número 1, ¿verdad? Incluso aquí no había necesidad de poner 1-ol, pero sí, si ustedes quieren lo pueden poner, no hay ningún problema. Este se llama 2-aminoetanol. Aquí está el 1, 2, en el 2 hay un amino, etanol. Y así. Hice una pregunta. En este compuesto, donde ahorita en el que está explicando, en ese
tiene más prioridad el alcohol, ¿verdad? El alcohol es prioritario, así es. Ah, El alcohol es prioritario. Y aquí hay dos ejemplos donde, estos dos ejemplos, donde el OH es un sustituyente, ¿verdad? Aquí se dan cuenta, el prioritario es el ácido carboxílico y aquí la cetona, ¿verdad? Esta es una ciclohexanona. Y en el carbono número 4 hay un hidroxi, porque el carbono número 1 es donde está la cetona. Es una ciclohexanona, 4 hidroxi ciclohexanona. Es solo para que lo vayan ahí recordatorio. Ahora esa es la parte de la nomenclatura, ya la repasamos bastante. Alcoholes primarios, secundarios y terciarios también ya lo vimos. El OH el alcohol es primario cuando el OH está unido a un carbono primario, ¿verdad? Secundario cuando está unido a un carbono secundario. Y terciario cuando está unido a un carbono terciario. Dentro de las propiedades físicas y de enlace de los alcoholes, si nos vamos a esta gráfica en particular, son puntos de ebullición. Vean, aquí está una escala en grados Kelvin. Y esta gráfica está comparando a los alcanos con los alcoholes. Es un alcano de un mismo número de carbonos con un alcohol del mismo número. Por ejemplo, si este tiene un carbono y este un carbono, vean la gran diferencia que hay entre su punto de ebullición, el del alcohol, y el del alcano correspondiente. Y así la disminución de la diferencia la vamos a ir encontrando cuando van siendo más grandes, ¿verdad? Van siendo más grandes. Permítanme, jóvenes. Hay alguien por ahí. Creo que hay alguien por ahí. Había alguien pidiendo y se me olvidó. Se me olvidó la entrada, creo que ya no. Bueno, vamos a continuar. Disculpen. Entonces, ¿por qué es que el punto de ebullición es mayor en los alcoholes que los alcanos? Porque hay una cuestión que se llama puentes de hidrógeno, ¿verdad? Se dan los puentes de hidrógeno. Sin embargo, en los alcanos las únicas fuerzas intermoleculares son las fuerzas del hondo. Entonces los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares muy fuertes. Y por eso es que los alcoholes tienen alto peso molecular. Perdón, alto punto de ebullición, ¿verdad? Otra cuestión para los alcoholes es que cuando va aumentando el número de carbonos, aumenta el peso molecular. Vamos a darle entrada ahí a una compañera. Ok, estamos. Por eso me gusta trabajar más con Jamboard, porque ahí está a la par, ¿verdad? Entonces, les decía, el punto de ebullición aumenta con el número de carbonos, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición, por ejemplo? El etanol o el 2-butanol, por ejemplo. Entre estos dos. Sería el butanol. El butanol, ¿verdad? Porque el butanol tiene mayor número de carbonos que el etanol, ¿verdad? Este tiene 4 carbonos y este tiene 2 carbonos. Entonces, lógicamente, el punto de ebullición del butanol, del 2-butanol, va a ser mayor que el del etanol.
Con respecto a la solubilidad en agua, estas cositas también las van a ver en los videos, entonces las vamos a pasar un poquito más rápido. La solubilidad en agua. Los alcoholes pequeños, vean esta característica, son muy solubles en agua. De hecho, tienen una infinidad en cuanto a ser solubles, porque sus enlaces por puente de hidrógeno hacen puente de hidrógeno con las moléculas de agua. Entonces los alcoholes pequeños tienen alta solubilidad en agua porque hacen puentes de hidrógeno con ellos. Pero cuando tenemos alcoholes ya de cadena muy grande, disminuye la solubilidad en agua hasta llegar a ser insolubles prácticamente, ¿verdad? Ser insolubles. Y por aquí tenemos, es lo que les mencionaba aquí, miren, en alcoholes grandes, es decir, que la cadena carbonada sea muy grande, la cadena carbonada es la que dificulta la formación de los puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno, cuando se rompen en las sustancias puras, no son sustituidos por nuevos puentes, ¿verdad? Es uno de los problemas que dan los alcoholes grandes. Y vean aquí esta figura. Los alcoholes tienen una parte hidrofóbica o hidrófoba y una parte hidrofílica o hidrófila. La que tiene cierta tendencia a unirse con el agua. Entonces, en un alcohol pequeño, miren, la parte hidrofóbica y la parte hidrofílica pueden llegar a tener proporciones muy parecidas. Pero cuando un alcohol tiene una cadena carbonada muy larga, como la cadena carbonada es la hidrofóbica, eso que hace que sea muy poco soluble en agua. Porque el agua es un disolvente polar, entonces tiende a ser soluble en disolventes apolares, como por ejemplo el hexano, ¿no? Como por ejemplo el hexano. Y vean, aquí hay una tabla donde nos da el nombre IUPAC de algunos compuestos, el nombre común de los alcoholes principalmente, el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad en agua y también la solubilidad, pero esto no nos interesa, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los primeros 4 alcoholes, así los más pequeños, que pueden llegar a tener una solubilidad en agua infinita, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros podemos agregar una cantidad bastante grande de alcohol, de esos alcoholes en agua. Pero conforme va aumentando, miren, por ejemplo, el butanol, ya solo podemos disolver 80 gramos de butanol en 1 litro de agua. Después, por ejemplo, el pentanol, ya solo podemos disolver 22 gramos de pentanol en 1 litro de agua. Y vean este de aquí. Prácticamente, si nosotros vemos la fórmula molecular de estos, sería C4, H, vamos a ver, sería H10O, ¿verdad? Y la misma historia aquí. Ambos tienen la misma fórmula molecular. Entonces son isómeros. ¿Qué tipo de isómeros son estos? ¿Qué tipo de isómeros son? Vamos a ver si nos recordamos ahí. ¿Qué tipo de isómeros son estos? ¿No? Ok. Recuerden que tienen el mismo...
¿Perdón? ¿Serían isómeros de cadena? Isómeros de cadena, ¿verdad? Que tienen, digamos que la cadena es la diferente, pero son el mismo, de la misma familia, son de la misma familia, pero la cadena es diferente. Pero si tienen la misma fórmula molecular, ¿por qué su punto de ebullición y su solubilidad cambia? Analicémoslo de la siguiente manera. El alcohol terbutílico es este, miren. Mientras que el 1-butanol sería este. Entonces, esta fórmula o esta forma esférica que va a tener el terbutílico hace que sea más soluble en agua. Por eso es que, aunque tenga la misma fórmula molecular, pero tiene mayor solubilidad que su isómero, que es el alcohol butílico o 1-butanol. Por esa forma que presenta, ¿verdad? Y lógicamente, estos alcoholes van a estar empaquetados, miren. Este lineal va a estar empaquetado, por eso es que presenta mayor punto de ebullición. Es como que al revés, ¿verdad? Este tiene mayor punto de ebullición, pero menor solubilidad en agua, ¿verdad? Por la forma en la que tiene cada uno de ellos. Y así pasaría con estos dos que también, si analizamos, tienen el mismo comportamiento. Aquí hay algunas reacciones para producir o para sintetizar, ¿verdad? Hablábamos el miércoles, les pedía yo que hablaran de la síntesis de algunas familias en forma general. Vean aquí, a partir de varios compuestos se pueden formar alcoholes. Por ejemplo, este compuesto, ¿a qué tipo de familia pertenece? ¿Una acetona? Aldehídos. Aldehído. Es un aldehído, ¿verdad? Es un aldehído. Si yo tengo un aldehído, utilizo este reactivo, puedo obtener un alcohol, ¿ven? ¿A qué familia pertenece? Ácido carboxílico. Es un ácido carboxílico, ¿verdad? Utilizo este reactivo y puedo obtener un alcohol. ¿Y este de aquí? Es un éster, ¿verdad? Es un éster. De estos tres principalmente, y este otro de aquí, ¿a qué familia pertenece? Acetona. Esta es una acetona, ¿verdad? Acetona. Si se dan cuenta, estos cuatro, a esto se le llama una reducción. Se le llama una reacción de reducción. Pero regularmente un aldehído, un ácido carboxílico y un éster me van a producir un alcohol primario, secundario o terciario. ¿Qué tipo de alcohol es este? Primario. Este es un alcohol primario, ¿verdad? ¿Y la acetona? A la hora de reducirse, ¿qué me va a producir? Un alcohol secundario, ¿verdad? Porque recuerden que el grupo carbonilo está en un carbono secundario. Un carbono secundario. También puedo, a partir de otros compuestos, yo también puedo producir más alcoholes. Por ejemplo, a partir de un halogenuro de alquilo, miren.
Si yo lo hidrato, es decir, si le agrego agua, puedo producir un alcohol. Y a partir de un alqueno, también puedo producir tanto un secundario, utilizando varios compuestos. Solo para que ustedes vean que hay varias formas de producir alcoholes, ¿verdad? Alcoholes. Ahí está resumido el tipo de reacciones que se pueden hacer para producir alcoholes. Entonces, regresando a esta, yo les hablaba mucho de la reducción. Entonces, nosotros podemos preparar alcoholes por la reducción de compuestos carbonílicos. ¿Y cuáles son los compuestos carbonílicos? Miren, vamos a cambiar un poquito el color. Aquí está el grupo carbonilo. Grupo carbonilo. Vean, aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres y cetonas van a mostrar grupos carbonilos. Van a presentar grupos carbonilos. Entonces, ahora, para poder entender esta gráfica, el carbono puede tener una oxidación o puede obtener una reducción. Reducción es cuando cambia su número de oxidación de mayor a menor valor. Desde más 4 hasta menos 4. Puede cambiar en 8 posiciones su número de oxidación, ¿verdad? Su número de oxidación. Entonces nosotros podemos ir desde ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas. Estos, cuando los vamos a convertir a alcoholes, estamos hablando que estamos haciendo una reducción. Para que lo vayan tomando en cuenta. Lo vamos a entender un poquito mejor cuando lleguemos a ácidos carboxílicos. La reactividad de los alcoholes va de la mano con la forma en que tienen, miren. Con la forma en que tienen. Es un sitio nucleófilo. ¿Por qué decimos que es un sitio nucleófilo, jóvenes? ¿Por qué decimos que es un sitio nucleófilo? Porque es ahí donde se concentra la mayor cantidad de electrones sueltos. Se me entrecortó ahí la... Porque es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de electrones. Porque hay una riqueza de electrones, ¿verdad? Entonces lo que va a ocurrir ahí es de que un nucleófilo va a venir y va a querer reaccionar aquí en esta parte, miren, donde están los electrones del oxígeno. Por eso se dice que es un ciclo nucleófilo. Y miren la carga parcial negativa. Por el contrario, el hidrógeno del alcohol es un sitio electrófilo. ¿Por qué? Este es lo que tiene fácil el hidrógeno, es salir de ahí, ¿verdad? Puede llegar alguien y lo va a sustituir porque es un electrógeno. Entonces se puede dar una sustitución electrofílica, ¿verdad? En esta parte de aquí. Solo para que conozcamos un poco la reacción de la reactividad de los alcoholes. Así como vimos que se pueden producir alcoholes, también los alcoholes sirven de base para producir otro tipo de compuestos. Para producir otro tipo de compuestos también nos puede servir. Entonces, por ejemplo, hablábamos de que una acetona se puede producir un alcohol secundario, pero también cuando yo oxido un alcohol secundario yo puedo obtener una acetona. Miren, por eso dice por oxidación, ¿verdad? Si yo oxido un alcohol secundario puedo obtener una cetona. Si yo oxido un alcohol primario, vean así en esta cuestión, ¿qué obtendría aquí? ¿Qué compuesto es este?
Aldehído. Es un aldehído. Si yo mezclo a un alcohol más, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, jóvenes? Ácido carboxílico. Es un ácido carboxílico. Cuando yo mezclo un alcohol en este caso primario principalmente, con un ácido carboxílico, estoy generando una esterificación y por lo tanto voy a obtener un éster. Yo voy a obtener un éster, ¿verdad? En una esterificación. Alcohol más ácido carboxílico, siempre debo de usar otro ácido que me catalice la reacción y voy a obtener un éster. Voy a obtener un éster. También puedo llegar a obtener hasta algunos alquenos como los alcoholes, porque voy a deshidratar a los alcoholes. Si yo deshidrato al alcohol, es decir, que va a perder el OH de aquí, y eso va a dar chance para que se dé un doble enlace, miren, un doble enlace. Entonces, en lugar del OH y del hidrógeno, sale el agua y se forma un doble enlace, ¿verdad? Puedo generar eso. Y si yo hago una deshidratación también intermolecular, fuera de la molécula, puedo llegar a obtener también, ¿qué tipo de compuesto es este? ¿De qué familia? Éter. Puedo obtener un éter, ¿verdad? Puedo obtener un éter. Hay algunos que en la presentación que trabajaron, hay algunos que confundieron éteres con ésteres, ¿verdad? Entonces, ahí para que revisen. Algunos ya les califiqué porque consideré que casi estaba al 90% su presentación. A los que no les he calificado todavía es porque les hace falta. En su presentación tienen que completarla para que la revisen, por favor, jóvenes. Y también podemos generar halógenos, miren. Sustituimos el OH por un halógeno, miren. Por un halógeno. También se puede dar esa reacción. Entonces, hay un montón de reacciones. Dentro de las muchas que hay, aquí hay 7 tipos de reacciones, ¿verdad? 7 tipos de reacciones. Cuando estación de alcoholes, fíjense que la esterificación la podemos hacer con 4 tipos de ácidos. Pero en química, en este curso, digamos, cuando yo mezclo un ácido con un alcohol, voy a obtener éster y voy a obtener agua, ¿verdad? Pero nosotros nos centramos, y yo creo que en la práctica también lo hicieron, se centraron en este, ¿verdad? Ácido carboxílico más un alcohol. Ácido carboxílico más alcohol y que les da un éster orgánico, ¿verdad? Un éster orgánico principalmente de ácidos derivados de ácidos carboxílicos. Los otros 3 no los vamos a mencionar, nos vamos a enfocar en este principalmente. Entonces es un carboxilato de alquilo. Es un carboxilato. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, aquí me van a ayudar ustedes. ¿Cómo se llama este, jóvenes? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Aló? ¿Está por ahí? ¿Cómo se llama este compuesto? Nadie. Ácido metanoico. Tiene 1, 2 y 3 carbonos. Ácido
propanoico. Ácido propanoico, que también tiene un nombre común que es ácido propiónico. Ahora vamos a ver más adelante. Si yo al ácido propanoico lo mezclo o lo hago reaccionar con este de aquí, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este, jóvenes? Metanol. Este es el metanol, ¿verdad? Metanol o ácido, perdón, alcohol metílico. Entonces, si yo hago reaccionar a esos dos, al CH3, CH2, COOH, más el CH3OH, yo voy a obtener un éster. Entonces voy a obtener la parte del ácido que voy a obtener es el CH3, CH2, COO. Esa es la parte del ácido que voy a obtener. Esa es la parte del ácido. Y la parte del alcohol es la cadena R, es decir, CH3. Más, vean aquí, el ácido pierde el hidrógeno y el alcohol el OH. Y van a formar agua, ¿verdad? Van a formar agua. Entonces, ¿cómo se llamaría el éster que estoy formando? ¿Cómo se llamaría? Como es el carboxilato, ¿cómo se llamaría el éster? Esto creo que ya lo vieron en la práctica, vamos a ver. ¿Cómo se llamaría este éster, jóvenes? ¿No? Propanato alquilo. Propanoato. Se llamaría propanoato. De metilo, ¿verdad? Metilo porque esta parte que no era del ácido carboxílico es de un carbón. Si tuviera dos carbonos sería de etilo, ¿verdad? ¿Y por qué propanoato? Porque es de 3. Y aparte que proviene del ácido propanoico, por eso se llama propanoato de metilo. Propanoato de metilo. Entonces, solo para analizar como que el mecanismo de reacción, miren. Tengo al alcohol, el oxígeno que está rico en electrones, puede atacar al carbonilo, que tiene una carga parcial positiva. Se coloca aquí, hace un enlace temporal, miren, hace un enlace temporal, y posteriormente se da la ruptura entre estos dos, se pierde la molécula de agua o el éster, ¿verdad? Solo para que tengan ahí cómo podría ser el mecanismo de reacción. Pero lógicamente esto no se los voy a preguntar, pero para que lo tengan ahí en cuenta. También los alcoholes pueden sufrir una eliminación, es decir, yo uso un ácido, en este caso, para deshidratar a un alcohol, y regularmente cuando se deshidratan alcoholes, lo que se genera es un alqueno, ¿verdad? Es un alqueno. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama el compuesto?
Ingeniero, disculpe, ¿cuál? No logro ver. Este de aquí, no sé si Ah, ya lo logro ver. Menor. lo observan, congeló. Mírame, creo que está alguien. Creo que había alguien ahí queriendo ingresar. Ya. Ahí estamos. Aquí. Este es un ciclo hexanol, miren. Este es el ciclo hexanol. Y si nosotros lo deshidratamos, vamos a encontrar vamos a obtener al ciclohexeno, ¿verdad? Obtenemos al ciclohexeno. Es una reacción de eliminación. Eliminamos agua y un hidrógeno de aquí también, ¿verdad? Un hidrógeno de aquí también lo perdemos. Por eso se llama deshidratación. Aquí también obtenemos agua, ¿verdad? Eso con respecto a los alcoholes. También la oxidación de alcoholes, nosotros podemos, a los alcoholes primarios, vamos a darle entrada ya. Con respecto a los alcoholes primarios, estos se pueden oxidar. Ven, aquí tenemos un alcohol primario, miren. El carbono tiene un número de oxidación -1. Cuando lo oxidamos puede pasar a un número de oxidación +1. Está aumentando, por eso decimos que se está oxidando el número de oxidación del carbono. Incluso puede llegar hasta convertirse en un ácido carboxílico con un número de oxidación de +3. Entonces, con un alcohol primario nosotros podemos producir desde un aldehído hasta un ácido carboxílico. Los principales reactivos que se utiliza es el permanganato de potasio, que es un oxidante. ¿Sí? Es una sal inorgánica que sirve mucho para hacer oxidaciones, igual que el dicromato de potasio, que aquí lo tenemos también, ¿verdad? Que son solubles en agua. Principalmente, miren. Por ejemplo, si yo tengo al 2-etil, 2-metil, 1-butanol, si yo lo oxido, miren, es un alcohol primario. Es un alcohol primario porque este carbono, donde está el OH, es primario porque solo está unido a otro carbono. Entonces, si yo lo oxido, voy a obtener un aldehído. En este caso, estoy obteniendo un ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces, aquí abajo se hace la observación que es difícil cuando se usa un ácido, un oxidante muy fuerte, es difícil pararse en aldehído. Muchas veces pasa de largo, ¿verdad? De convertirse en aldehído. No puede pararse tan fácilmente, entonces se convierte automáticamente en un ácido carboxílico. Por la presencia del agua, ¿verdad? Porque son solubles en agua. Un alcohol secundario se puede transformar en cetonas. Se puede transformar en cetonas. Porque el OH, lógicamente, está unido a un carbono secundario. Un carbono secundario, el número de oxidación del carbono es 0. Y puede pasar a un número de oxidación +2. Y se va a obtener una cetona, miren. Se obtiene una acetona. Normalmente aquí lo que más se utiliza es el ácido crómico como reactivo más común. Y en el caso del mecanismo no vamos a entrar a detalle, sino aquí nos llevaríamos más tiempo, ¿verdad? Entonces, alcohol primario, ¿qué podemos producir, jóvenes, cuando oxidamos un alcohol primario? Aldehído y ácido carboxílico. Aldehídos y ácidos carboxílicos. Cuando oxidamos una acetona, un alcohol secundario, podemos obtener una acetona, ¿verdad? Una acetona. Y regularmente,
Regularmente cuando tenemos un alcohol terciario, como para oxidar se debe de eliminar un hidrógeno, ¿verdad? Del carbono. Y miren aquí, como es terciario, el carbono ya no tiene hidrógenos. ¿Qué eliminar? Entonces no se da la reacción, ¿verdad? No se da la reacción para un alcohol terciario. En cuanto a los fenoles, el grupo aromático, en este caso principalmente el benceno y el OH, ¿verdad? Entonces se llama fenol. Este se llama 4-metilfenol porque el carbono número 1 va a estar donde está el OH, porque es prioritario contra estos que estamos aquí. Por eso se llama 4-metilfenol. Y se recuerdan que la otra vez vimos orto, meta y para. La posición 1,4 es para, entonces también se le puede llamar para metilfenol. Cuando el benceno tiene un OH y un grupo metil, también su nombre común es cresol. Entonces, solo si le ponemos para cresol también es entendible que es esto, miren. Para cresol nos está diciendo que tiene un OH y un metil. Y están en posición para, es decir, 1,4. Aquí también tenemos al nitrofenol, o también en posición que el nitro está en la posición orto, es decir, posición 1, 2, ¿verdad? Orto nitrofenol. Este ya 3-bromo, aquí está el 1, 2, se llama 3-bromo, 4-metilfenol. Y así sucesivamente podemos encontrar de varias maneras. Por ejemplo, aquí el OH está como un sustituyente. Y este de aquí se llama ácido benzoico, es el nombre común y es aceptado. Entonces aquí está, miren, el ácido benzoico. Y el hidroxi está en la posición, donde está el carboxílico es 1 y donde está el OH es el 2. Entonces sería ácido orto hidroxibenzoico o ácido 2-hidroxibenzoico. Conocido también como el ácido salicílico, ¿verdad? Ácido salicílico, toda la molécula se llama ácido salicílico. Creo que por ahí alguien lo presentó como su trabajo en la práctica, si no estoy mal, o lo va a presentar. No sé si les toca hoy. También tenemos otro tipo de ácidos. Aquí, esta es la catequina, miren. Catequina, la posición 1,2. 1,2 benceno diol. 1,3 benceno diol, que es la pirocatequina. A la hidroquinona. Cuando tiene 2 OHs, el benceno, y está en posición para, miren, también se le llama hidroquinona. Son nombres comunes los que están entre paréntesis, ¿verdad? Aquí vean, este tiene 3. Su nombre común es pirogalol, que tiene en posición 1, 2, 3, benceno triol. Y este en las posiciones 1, 3, 5. Miren, solo cambian las posiciones. Y este se llama cloroglucinol. Son nombres comunes que van teniendo los compuestos. Una de las características de los fenoles es que son más ácidos, ¿sí? Son más ácidos que su alcohol homólogo, ¿verdad? Su alcohol homólogo. A esto no vamos a entrar a mucho detalle porque es un poquito más complejo, entonces no vamos a... Solo algo que quería que supieran es que los fenoles regularmente son más ácidos que los alcoholes. Aquí hay una forma que se muestra cómo se preparan los alcoholes. A partir de varios compuestos podemos obtener fenoles. A esta no le vamos a entrar a mayor explicación.
como los alcoholes. Miren, también los fenoles son una gran fuente para otros compuestos. Para otros compuestos también pueden servir los fenoles. Son una base para producir otros compuestos. Tampoco vamos a entrar a mayor detalle. Ahora solo quería que supieran aquí que pueden servir de base para producir otro tipo de compuestos. Eso es con respecto a alcoholes y fenoles. Con respecto a los compuestos carbonílicos, principalmente aldehídos y cetonas, ya les había dicho que el grupo carbonilo está en muchas. Miren, aquí hay 7 familias donde podemos encontrar grupos carbonilos. Pero ahorita vamos a centrarnos en carbonilos de los grupos aldehídos y cetonas. Aquí hay algunos grupos, aquí hay unos productos naturales, miren, que tienen carbonilos. Por ejemplo, cinamaldehído, aquí son nombres comunes. El cinamaldehído que está en la corteza de la canela. Es el olorcito de la canela, ¿verdad? Es el cinamaldehído, es un aldehído. La vainilla también, que está en las vainas de la vainilla podemos encontrar esta molécula, que es un aldehído también. Un aldehído, miren. En la hierba de limón o té de limón, como se conoce, también hay un aldehído, que es conocido como citraldehído. Hay una toxina de un hongo, que también, en este caso, es un aldehído, miren. Esta toxina. También, por ejemplo, tenemos esta cetona, que la encontramos en la menta, la podemos encontrar. El alcanfor, miren. Muchos hemos utilizado alcanfor. Precisamente está en el árbol de alcanfor, podemos encontrar esa molécula. Y así, podemos encontrar muchas moléculas que son aldehídos y cetonas, ¿verdad? Por ejemplo, la testosterona, que es la hormona sexual masculina, y la progesterona, que es la hormona sexual femenina, también son tipos de cetonas, miren, tipos de cetonas. Y la cortisona, que es una hormona que se usa mucho para evitar el dolor cuando está una persona hospitalizada, también son tipos de cetonas, miren. Todas estas tienen este grupo funcional carbonilo, ¿verdad? Entonces lo vamos a encontrar en muchos lados. En cuanto a la nomenclatura, ya platicamos de esto, no vamos a detenernos ahí. Con respecto a las propiedades físicas y de enlace, también lo van a ver en el video que les adjunté. No nos vamos a parar mucho ahí porque ya lo vieron. Y me quiero centrar en la parte de las reacciones. Si se dan cuenta. Ingeniero, una pregunta. Ajá. ¿Usted nos va a dar estas diapositivas? Sí, se las voy a compartir, así es. Ah, bueno, gracias. Se las voy a compartir, claro que sí. Entonces, vean, aquí se muestran hasta 7 tipos de reacciones para obtener aldehídos alifáticos, ¿verdad? No vamos a entrar a mucho detalle, solo para que conozcan que está aquí, que se pueden sintetizar desde varias formas, oxidando alcoholes primarios, ¿sí? Reduciendo ésteres, también a partir de alquenos, a partir de halogenuros de alquilo, y así. Hay varias vías como podemos obtener aldehídos, ¿verdad? Muchas formas de obtener aldehídos. También para obtener cetonas podemos obtenerla de varias formas, ¿verdad? Oxidación de alcoholes, secundarios principalmente, a través de hidrólisis. Es un poco más complejo, ¿verdad?, que para obtener aldehídos, pero también hay reacciones de cómo sintetizarlos. Y
Esto más o menos ya lo vimos. Cuando oxidamos alcoholes y fenoles podemos obtener aldehídos y cetonas, ¿verdad? A partir de un alcohol primario podemos obtener aldehídos y a partir de alcoholes secundarios podemos obtener cetonas, ¿verdad? Podemos obtener cetonas. Principalmente aquí se utiliza alcoholes primarios para producir aldehídos y secundarios para cetonas. Y ya habíamos dicho que lo más común es de que cuando tenemos un alcohol terciario no se dé la reacción. Eso es lo más común. Eso es lo más común. Tampoco vamos a entrar a detalle de esto. Esto no se los voy a preguntar. Y caemos otra vez a esta grafiquita, miren, oxidación y reducción, ¿verdad? Oxidación y reducción. Cuando nosotros oxidamos aldehídos y cetonas, a lo que podemos llegar es a ácidos carboxílicos y algunos derivados. Cuando oxidamos aldehídos. Y es un tipo de reacción que hacen los aldehídos y las cetonas. Ahorita vamos a ver. Cuando yo oxido aldehídos, ¿qué puedo obtener si oxido aldehídos, jóvenes? Este es un aldehído. Y puedo utilizar el óxido de plata como un oxidante muy suave. Si yo oxido un aldehído con óxido de plata, ¿qué puedo obtener? Ácido carboxílico. Un ácido carboxílico. Yo voy a poder obtener un ácido carboxílico. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. Y si yo oxido una acetona, ¿sí? Si yo oxido una acetona, también voy a poder obtener ácidos carboxílicos, solo que es un poquito más complejo el proceso, ¿verdad? Un poquito más complejo el proceso, pero sí puede haber una oxidación de cetonas. Pero es más fácil la oxidación de aldehídos. Hablando de ácidos carboxílicos, aquí ya vamos a ir terminando. Ácidos carboxílicos y sus derivados. Vean aquí algunos complejos o compuestos, de ácidos carboxílicos y derivados. Aquí está el ácido málico, que lo vamos a encontrar en varias frutas. El ácido pirúvico, que ustedes lo vieron en biología, que es un intermediario metabólico. La niacina, que se utiliza como una vitamina. El ácido cítrico, que lo vamos a encontrar en varias frutas cítricas principalmente, ¿verdad? Y algunas moléculas más complejas, ¿verdad? Como la biotina, el ácido biótico, el cholic acid. Entonces aquí, si se dan cuenta, son moléculas más complejas, ¿verdad? Son moléculas más complejas, pero tienen como base al ácido carboxílico. Tienen como base al ácido carboxílico. Entonces, son moléculas de interés muchas veces biológico, ¿verdad? Como las más complejas que están abajo. Aquí hay otras, miren, la piperina, que está en la pimienta negra. Tiene como base el ácido carboxílico, ¿verdad? La cocaína como tal, la cafeína, la aspirina, por ejemplo, también se utiliza como un antibiótico, tiene una base de ácido carboxílico. La piretrina, que son insecticidas naturales que se recuerdan en la lectura que se hizo comprobación. Y, por ejemplo, la anantamida, que está en el chocolate, ¿verdad? Una base de carboxílico es una amida, ¿verdad? Una amida. Entonces, podemos encontrar en un montón, vamos a entrar con compuestos
orgánicos, ¿verdad? A donde vayamos van a ser compuestos orgánicos. Dentro de los derivados de los ácidos carboxílicos, a los que más le hemos hecho publicidad en este curso son a los ésteres y a las amidas principalmente, ¿verdad? Principalmente a esos dos. Con respecto a la nomenclatura, ya vimos también cómo se nombra. Ahí les voy a dejar yo una hojita para que ustedes practiquen también. Aquí se mencionan algunas propiedades físicas de algunos compuestos, miren. De algunos compuestos con sus masas moleculares y los puntos de ebullición. Y si son solubles o son muy solubles en agua, ¿verdad? Son muy solubles en agua. Entonces, vean, por ejemplo, si nosotros comparamos, miren estos, casi tienen el mismo peso molecular. Bueno, casi todos tienen el mismo peso molecular, miren. Está entre el 83 y el 88 el peso molecular. Son distintos compuestos, pero que tienen casi el mismo peso molecular. Pero si analizamos sus puntos de ebullición cambian y la solubilidad en agua también cambia. ¿De qué depende que cambie el punto de ebullición y la solubilidad si tienen casi las mismas masas moleculares? De las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Algunos presentan puentes de hidrógeno, otros no presentan puentes de hidrógeno. Y también va a afectar si son solubles o no son solubles en agua, ¿verdad? Hablábamos de que, por ejemplo, el 1-pentanol es poco soluble en agua, pero el ácido butanoico, miren, es muy soluble en agua y tienen el mismo peso molecular. ¿Por qué? Porque el ácido butanoico presenta más puentes de hidrógeno que el 1-pentanol. Y analizando cada uno de ellos. Incluso en los videos que les voy a dejar, también se menciona ahí, ¿verdad? Aquí tenemos otra tablita, miren. Tenemos otra tablita. Y estos principalmente son ácidos carboxílicos. Aquí específicamente son ácidos carboxílicos. El ácido más sencillo es el ácido fórmico. Y su fuente principalmente es porque se fue encontrado principalmente al inicio en hormigas. Y por eso es que es fórmica, ¿verdad? Que es de la hormiga. Entonces, por eso se llamó ácido fórmico. Y en su nomenclatura IUPAC se llama ácido metanoico. Por ejemplo, el ácido acético, que es el segundo ácido carboxílico, su origen de un microorganismo que es acetón, por eso es que se le puso acético, ¿verdad? Principalmente lo vamos a encontrar en vinagre. Ese olorcito característico del vinagre se lo da el ácido acético o etanoico como tal, ¿verdad? Y así, en los nombres comunes tienen mucha relación con la fuente. Por ejemplo, el que tiene 5, perdón, es valérico, porque se encontró en la raíz de la valeriana, ¿verdad? Inicialmente. El caproico, porque tiene su origen que se ha encontrado tiene relación con las cabras. Y así. El ácido pelargónico, que su origen es en una planta que su nombre científico es el Pelargonium. Y así, muchas. Su nombre común, de dónde se originan, ¿verdad? Dónde se encontraron principalmente. Hay unos ácidos carboxílicos que son de cadena muy larga. Y a eso se les llama ácidos grasos.
Y estos los vamos a encontrar, o más fácil identificarlo por nombre común. Por ejemplo, el ácido láurico, mirístico, palmítico, esteárico y araquídico. Miren, son nombres comunes. Aquí está la fórmula molecular. Y estos ácidos grasos dicen que son saturados. Es decir, que no hay insaturaciones, ¿verdad? Es decir, que no vamos a encontrar dobles enlaces. Todos son enlaces simples entre carbonos. Pero también vamos a encontrar ácidos grasos insaturados. ¿Se dan cuenta aquí? Hay dobles enlaces. Es decir, insaturaciones. Por eso ustedes van a escuchar el término de grasas saturadas o insaturadas, ¿verdad? Porque nos están indicando si tiene dobles o no tiene dobles enlaces. Y la misma historia. Nombres comunes para identificarlos. Más fácil identificarlos por nombres comunes. Mucho más fácil, ¿verdad? La acidez, no nos vamos a parar en esto de la acidez. Vean, para sintetizar ácidos carboxílicos, una infinidad de reacciones, ¿verdad? No nos vamos a parar tampoco en esto. Otra vez se vuelve a tocar la oxidación, miren, la oxidación. Y podríamos extendernos hay mucho material para trabajar en la química orgánica, pero sería saturarlos de mucha información, ¿verdad? Entonces, ahí quería yo llegar. Solo quiero mostrarles esto, miren, la reactividad de los ácidos carboxílicos. A partir de ácidos carboxílicos podemos encontrar varios derivados, ¿verdad? Varios derivados. ¿A qué familia pertenece este? Esta es la última diapositiva. ¿A qué familia pertenece este, jóvenes? Ésteres. Este es un éster. O sea, a partir de un ácido carboxílico, con un alcohol, en presencia de un ácido, podemos producir un éster. Si hacemos reaccionar con una base, un OH, por ejemplo, un hidróxido de potasio, un hidróxido de sodio, ¿qué hacemos con el ácido carboxílico? ¿Qué sucedió de aquí para acá? ¿Qué es lo que observan ahí? ¿Cuál es el único cambio que ocurrió entre una molécula y otra, jóvenes? Se le quitó el hidrógeno. Perdió el hidrógeno, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos nombrar a este, hacemos a este de base. ¿Cómo se llama este ácido carboxílico? Se va a llamar ácido. ¿Cómo se llama, jóvenes? Ácido butanoico. Ácido butanoico, ¿verdad? Ácido butanoico. ¿Cómo se va a llamar este éster que se formó entonces? ¿Cómo se va a llamar el éster, jóvenes? Que se formó aquí. Butanoato de metilo. Butanoato de metilo. Este es el butanoato. Y este metilo. Formamos el éster. Si nosotros hacemos reaccionar al ácido butanoico con un hidróxido, H,
pierde el hidrógeno, formamos un ion. ¿Y cómo se llamaría este ion, jóvenes? ¿Cómo se llama esto entonces? Este es el butanoato, miren. Butanoato es este. Lo único que ocurrió para que se formara el éster es de que el OH, la cadena carbonada del alcohol se unió aquí. Entonces es el butanoato. Es un ion que se forma por la pérdida del hidrógeno del ácido butanoico. Entonces tenemos al butanoato. Otro de nosotros utilizamos amonio. Podemos producir a través de un intermediario y aplicándole calor, podemos llegar hasta esto. Miren. ¿A qué familia pertenece esto? ¿A qué familia pertenece este compuesto? ¿Ah? Amina. Es una amida. Es una amida porque está esto, ¿ven? Si no tuviera el oxígeno sería una amina. Es una amida. ¿Y cómo se llama esta amida? ¿Cómo se llama esa amida, jóvenes? Ayúdenme ahí. Butanamida. Se llama butanamida, ¿verdad? Butanamida. Se llama butanamida. Y así podemos encontrar. Otro de interés es este de aquí, ¿verdad? ¿Qué es esta? Este es un alcohol. Y es el 1-butanol, ¿verdad? Es el 1-butanol. ¿Sí? Y podríamos continuar, pero vamos a quedar por ahí. Yo les voy a compartir ya la diapositiva. Entonces no olviden estos videos, ¿verdad? Les van a ayudar para estudiar para el examen. Y también principalmente este está bien bonito, el de la maduración. Les va a ayudar bastante ahí para que ustedes entiendan un poquito acerca de la maduración en frutas, ¿verdad? Entonces, les quedan estos videos para que los observen. Quienes lo completen van a tener un punto neto para el final. Entonces, se van a ir jugando menos puntos para el examen final, ¿verdad? Entonces, quienes no se hayan hecho la comprobación de lectura, se van a jugar más puntos en el examen final, ¿verdad? Quienes ya se las hicieron, pues ya ahí han ido acumulando puntos. Van a tener menor cantidad de puntos en juego para el examen final. El examen final lo tenemos a las 8 de la mañana el martes. Para que lo tomen en cuenta ahí. Entonces yo tengo la siguiente clase con la sección C. En la tardecita ya les posteo ahí en la plataforma de Moodle. Les voy a postear ahí toda la información, todo el material de apoyo, una guía. Ya la voy a... De hecho, ya tengo se los mostraba la otra vez, ¿verdad? Para que ustedes trabajen. También tengo aquí una guía que les pueda servir ahí también. Y otro que se los voy a estar compartiendo por la tarde para que ya tengan material de apoyo, ¿verdad? Y tengan una guía, cómo pueden estudiar ahí para el examen final. Entonces,
tienen en Teams, entregaron no me recuerdo si es una o 2 evidencias. Cada evidencia vale un punto neto. También lo de la presentación, les decía que algunos todavía si no tienen calificación es porque todavía les falta su presentación. Entonces, les doy chance hoy en la noche, porque ya mañana las termino de calificar, ¿verdad? Entonces, si no la enriquecen, les voy a poner la calificación que tienen hasta el momento, ¿verdad? Entonces, y así, han ido acumulando algunos puntos que les pueden servir para ya no jugarse los 25 totales en el examen final, ¿verdad? Entonces, seguramente con ustedes de repente nos vamos a chocar hasta el tercer año, cuando ya les toquen sus prácticas o algo por el estilo, si todavía andamos por ahí en la escuela. Entonces, les deseo lo mejor, jóvenes, pilas en sus exámenes finales. Ahí sí que ustedes, que todos son pilas, solo es de que se las crean. Entonces, que estén muy bien y bien portaditos siempre, güey. Está bien, Inge, gracias. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, cualquier cosa ahí me pueden escribir, jóvenes. Entonces, que estén bien, me dio gusto trabajar con ustedes. Bueno, dije. Bien Gracias, ingeniero, igualmente. Un gusto trabajar con usted, Inge. Nos vemos el otro año. Muy bien, gracias. Nos vemos, Inge.